Ok, gracias por venir a la iglesia de la nube. Me llamo Roberto Breaker y aquí estamos la tercera vez estudiando la palabra de Dios. Hoy voy a hablar un poco del tema el orden de la salvación. La orden de la salvación. Y oigan bien, no somos calvinistas, ¿verdad? No queremos seguir a un hombre que se llama Juan Calvino. No, somos gente que creen en la palabra de Dios, en la Biblia. Y yo voy a enseñarle hoy lo que la Biblia dice sobre la orden de la salvación. ¿Ok? Queremos las cosas en orden. Ahora empezamos en Lucas 1:1. Y en Lucas 1:1 la Biblia dice: puesto que muchos han intentado a poner en orden, queremos las cosas en orden la historia de las cosas que entre nosotros son certísimas, como nos las entregaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos, y fueron ministros de la palabra. Hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, o muy bien Teófilo. Entonces, 2 veces leímos que las cosas están en orden. Él quería presentar en orden las cosas. Vamos a 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14:40. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? 1 de Corintios 14. Aquí está. 14:40. Y dice: háganse todas las cosas decentemente y con orden o en orden. ¿Ok? Otro más. Tito 1:5. Tito 1:5. Dice aquí: por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban, y ordenases ancianos en cada ciudad como yo te mandé. ¿Está sí, encendido? Ok. Entonces, en orden. Pues Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿hay una orden de salvación? Claro que sí. Según la palabra de Dios, 3 cosas tienen que pasar antes que uno puede ser salvo. Número 1, debe entender. Uno tiene que realizar. Uno tiene que realizar que es perdido. Es decir, nadie puede ser salvo hasta que primeramente entiende que es perdido. Vamos a ver. Yo quiero dar sola escritura, ¿verdad? No es mi opinión. Es lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 4:3. 2 de Corintios 4:3 nos dice así. Y espero que tienes tu propia Biblia y vamos juntos en la Biblia. 2 de Corintios 4:3 dice así: y si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. Entonces los que están perdidos, antes que puede ser salvo uno, debe entender o realizar que es perdido. O sea, que es un pecador. Sin saber que eres un pecador, no puedes ser salvo, ¿verdad? Otro versículo. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre es venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús? Para salvar a los perdidos. Entonces hay una orden de salvación. En el punto número 1, uno tiene que realizar que es un pecador, que es perdido. Sin saber esto, ¿para qué busca la salvación? ¿Por qué quiere ser salvo si no entiende que es perdido? ¿Entiendes? Esto significa que es un pecador. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Lastimosamente, hay muchos en el mundo de hoy que no saben, que no sepan que son pecadores.
Hay muchos que dicen, yo no soy pecador, soy hombre, y fuman, y toman, y fornican, y vivan como puros animales sin pensar en Dios. No tienen este entendimiento, que son perdidos. Entonces tienen que realizar que son pecadores. ¿Qué dice entonces? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está nacido en este mundo sin pecado. Todos los que están nacidos, la Biblia nos enseña, se nacen en la imagen de Adán. Entonces tienen una naturaleza de pecado. Ahora, muchos dicen, somos la creación de Dios. Muchos han dicho esto. ¿Han escuchado eso? Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Génesis que Dios creó a Adán en su imagen. Adán fue creado en la imagen de Dios. Pero llegando a Génesis capítulo 5, la Biblia dice que los hijos de Adán fueron hechos en su imagen. Es decir, la imagen de Adán. Entonces, no sé si has pensado en esto, pero la verdad es, no somos en la imagen de Dios. Nosotros estamos nacidos en la imagen de Adán. Porque Adán fue creado sin pecado. Después pecó. Como dice en Romanos 5:12, voy a leer. Pero nosotros nacimos de Adán con una naturaleza pecaminosa. Entonces no es correcto decir somos de la imagen de Dios. Somos de la imagen de Adán. Jesús no tiene pecado y nosotros, naturaleza de pecado, decir que somos de la naturaleza de Dios o la imagen de Dios es decir que Dios es un pecador. No es correcto. No sé si has pensado en esto, pero la Biblia claramente enseña, nosotros somos de la imagen de Adán, con naturaleza pecaminosa. Entonces, por esto, Romanos 5:21 dice, 5:12, perdón. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos son pecadores. Es decir, somos de la imagen de Adán. Naturaleza de pecado. Isaías 64:6, un versículo que me gusta bastante. Habla de la naturaleza del hombre. Cómo Dios nos mira, ¿verdad? Cómo nos mira Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Eso es como somos según la palabra de Dios. Dios dice que somos pecadores, y cada uno nacido en este mundo de la naturaleza de pecado de Adán es perdido. Y hasta que uno entiende o realiza que es un pecador, no puede ser salvo. Muy fácil. Segunda cosa que debe pasar antes que uno puede ser salvo es, debe escuchar. Debe escuchar o oír el Evangelio. Es importantísimo oír el Evangelio. 1 de Corintios 15, 1-4, encontramos el Evangelio. ¿Por qué predico sobre esto? Porque hoy en día he escuchado muchos que dicen que son cristianos, que dicen cosas así. No, nadie tiene que escuchar el Evangelio para ser salvo. No, solo dice, oh Señor, sálvame, amén, y están salvos. No importa si escuchen el Evangelio o no. ¿Es la verdad eso? Según la palabra de Dios, no. Entonces, ¿por qué prediquen así? Ni idea.
Pero hay muchos que dicen, no tienen que entender nada del Evangelio. Uno que quiere ser salvo, solo orar, oh, sálvame Señor, y ya está salvo. ¿Es bíblico o no? No. ¿Por qué? Porque el Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4, y dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, dice Pablo. ¿Ok? Es el Evangelio que él predicó, el cual también recibieron este Evangelio. ¿Y qué dice más? Por el cual ese mismo sois salvos, y dice, en el cual estáis firmes. Estamos firmes y salvos por medio de este Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos sin escuchar el Evangelio? Si es por medio del Evangelio, somos salvos. ¿Me entiende? En otras palabras, ¿cómo podemos confiar en algo que nunca hemos escuchado? ¿Me entiendes? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahí está en versículo 3 y 4. Entonces, la primera cosa que debe pasar antes que uno pueda ser salvo es realizar que es un pecador, que es perdido. Después, es importantísimo que escuchen el Evangelio. Sin escuchar el Evangelio, nadie puede ser salvo. Mira esto. Es un versículo muy bueno. Uno de mis más favoritos, podemos decir. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La salvación, como somos salvos según la palabra de Dios, es por la fe. Y según este mismo versículo, y lo voy a poner, Romanos 17, según esto, la fe no viene sin el oír. Entonces, ¿el oír en qué? El oír del Evangelio. Somos salvos por creer, por fe, por creer en el Evangelio. ¿Cómo podemos creer en algo que nunca hemos oído? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que hay gente que dice que son cristianos o pastores o predicadores que dicen, no tienes que escuchar el Evangelio? No importa si uno escucha el Evangelio, puede ser salvo aparte de escuchar el Evangelio. ¿Cómo es? Es alguien que no lee la Biblia, ¿verdad? Mira Romanos capítulo 10, versículo 14, sí. 14 dice, 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sin oír el Evangelio no podemos ser salvos. Y versículo 18 dice, mas digo yo, ¿no han oído? Antes cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. Pablo predicó el Evangelio. Ellos lo recibieron. Fueron salvos y firmes por medio de oír y creer por fe. Entonces, eso es un mensaje importantísimo. Porque hoy en día hay sectas falsas que enseñan, no, el Evangelio no importa si has escuchado o si has entendido, no importa el Evangelio, uno es salvo por tal cosa, por rogar la salvación, por rezar, por pedir, por orar, por bautismo, por la misa, cualquier otra cosa. Pero ¿sabe qué? Antes que uno puede escuchar el Evangelio, no puede ser salvo. No importa lo que hace, es un mandamiento de Dios, es una regla de Dios. Uno tiene que oír el Evangelio antes que puede ser salvo. No sé cómo decirlo más fácil, ¿verdad? Es así. Otro versículo que prueba que es la verdad es Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí dice, en el cual esperasteis. Y dice, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces tuvieron que oír primeramente el Evangelio. Después de oír y creer, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Entonces Dios puso en orden las etapas o los pasos de cómo ser salvo. Uno no puede ser salvo sin realizar que es perdido, es un pecador. Uno no puede ser salvo sin escuchar o oír el Evangelio primeramente. Es fácil, es lo que la Biblia dice. Número 3, uno no puede ser salvo sin entender el Evangelio. No es suficiente solo escuchar o oír el Evangelio. Uno tiene que entenderlo. Porque sin entender el Evangelio no puede ser salvo. ¿Sabes qué? Oír el Evangelio. La Biblia dice en Jacobo o Santiago que los demonios entienden y tiemblan. Todos los diablos, todos los demonios conocen el Evangelio. Han escuchado hasta que yo pienso que personalmente miraron a Cristo cuando murió en la cruz. Ellos sabían que Cristo murió, resucitó, según las Escrituras. ¿Son salvos? No, porque ellos entendieron con su mente, pero no creyeron del corazón. También hay gente que dice que son cristianos, que hablan del Evangelio, pero ¿sabe qué? Ellos entienden aquí, pero no confían de aquí. Es como de aquí hasta aquí, como 18 pulgadas. A pensar en el Evangelio y aceptar el Evangelio, creer en el Evangelio aquí, todavía está perdido. Pero aceptarlo por fe, de corazón, es cuando está salvo. Entonces hay una diferencia de creer de la mente y creer de corazón. ¿Me expliques? ¿Me entienden? Hay mucha gente en el mundo de hoy que dice que son cristianos, pero no de corazón confían en el Evangelio. Porque ellos piensan, oh, por mis obras puedo ser salvo. Y están tratando a obrar su salvación. Están tratando a conseguir la salvación por medio de hacer algo. No han confiado en Cristo. No están creyendo en lo que Él hizo cuando Él terminó la salvación. Entonces es importante entender la diferencia. Porque somos salvos del corazón, no de la mente. Y vamos a ver algunos versículos acerca de esto. Pero mire, debes entender lo que Cristo hizo antes de ser salvo. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 13, por favor. Y quiero ir rápido, no sé si voy largo, espero que no. A veces hablo más cuando hablo menos, ¿verdad? ¿Entiende? Acabo de predicar en inglés, aquí estamos algunos aquí, ¿verdad? Gracias por venir. Hablando en español, mi garganta duele un poco, pero sigo adelante. Aquí está hablando Jesucristo a los fariseos, a los religiosos perdidos. Mire lo que dice Cristo en Mateo 13, 14 y 15. Dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo ni ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Así que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y oigan muy bien lo que dice, y se conviertan, y yo los sane. Entonces dice la palabra de Dios que tienen que ver, tienen que oír, y después entender. Y antes
tiene que pasar esto. Después, conversión. Entonces, no hay conversión, no hay salvación antes que uno primeramente vea, después oye y después entiende. Es bíblico. Aquí son los pasos que deben pasar antes que una persona puede ser un convierto o puede ser salvo. Tiene que ver, oír y entender. Muy bíblico, muy básico. Pero hay muchos hoy en día que dicen, no tienen que escuchar ni entender nada del Evangelio para ser salvo. ¿Son bíblicos? No, enseñan otro Evangelio. Según la palabra de Dios, todo es por medio de fe del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a Marcos 4:12. Marcos capítulo 4, versículo 12. Te voy a mostrar muchos versículos, porque es una contención grande hoy sobre este tema. Muchos dicen que uno puede ser salvo por lo que dice con la boca o dice por la oración. No importa si entendemos el Evangelio, solo ore, algo así, Señor, sálvame, amén, y ya están salvos. Pero pueden ser salvos sin escuchar y entender el Evangelio. En ninguna manera, porque la Biblia y aún Cristo dijo, hay que ver, oír y entender antes que puede ser salvo, antes de conversión. ¿Eres un converso? ¿Cuándo entendiste que era perdido? ¿Cuándo escuchaste al Evangelio? ¿Cuándo entendiste lo que Cristo hizo por ti? Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciben, y oyendo oigan y no entienden, porque alguna vez no se conviertan y les sean perdonados de sus pecados. Mire lo que dice aquí, perdón de los pecados. Antes que uno puede ser convertido y tener perdón de los pecados, tres cosas tienen que pasar, y aquí están en este mismo versículo. 12 dice, vean y no perciban. Oyendo, oigan y no entienden. Ver, oír, entender. Dice, porque alguna vez no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, otra vez le digo, porque hay muchos hasta hoy no entienden lo que estoy diciendo. Uno tiene que ver que es un pecador. Tiene que oír el Evangelio y entender lo que Cristo hizo por ellos. Todo esto tiene que pasar antes de salvación. ¿Y cómo son salvos? Por fe en el Evangelio. Todo tiene que pasar antes de la conversión. ¿Ha pasado en su vida? Si tú eres un predicador, ¿prediques así a los perdidos? ¿O enseñas otra cosa? Mire a Marcos 7:14. 7:14. ¿Me entienden todos, verdad? Espero que sí. Y cuando hubo llamado así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, ¿y qué? Entendid. Lo que Cristo quería cuando Él predicó es que escuchen y entiendan. Sin escuchar y sin entender, nadie puede ser salvo. Hay que escuchar el Evangelio y entender el Evangelio antes que puede ser salvo. Después creer del corazón. Allí es la salvación. Juan 8:43. Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendisteis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Hablando a Jesucristo a los fariseos, a los perdidos, a los religiosos. Dicen que no escuchan y no entienden. No querían escuchar al Señor. Por esto fueron perdidos todavía, no salvos. Actos 28. En Actos 28:27, la palabra de Dios dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean y entiendan de corazón,
y se conviertan y yo los sane. Entonces este entendimiento, como le dije, debe venir del corazón, no de mente solamente. Y el entendimiento de corazón es importante. Sin escuchar y entender de corazón el Evangelio, nadie puede ser salvo. Según lo que dice la Biblia, es importantísimo ver la orden de la salvación. Ahora vamos a Mateo 15. Duele la garganta. Mateo 15, 8. Está hablando otra vez el Señor Jesucristo. Y dice, este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mire lo que tenemos: corazón y labios y boca. Dios dice que hay muchos fariseos, muchos religiosos, podemos decir, gente que dicen somos de Dios, pero estos religiosos perdidos acercan a Dios con sus labios, hablan de Dios con la boca, pero su corazón está lejos de Él. Es porque ellos enseñan otra cosa y no siguen a la Biblia. Hasta hoy hay predicadores, sacerdotes, evangelistas, diáconos, predicadores, pastores que prediquen otra cosa en vez del Evangelio. ¿Son salvos? ¿Por qué con la boca y los labios hablan de Dios, pero no siguen a Dios ni a sus palabras? Según la palabra de Dios, uno tiene que realizar que es un pecador. Tiene que ver su estado. Tiene que escuchar el Evangelio, tiene que oírlo. Tiene que entender de corazón. Sin esto, no puede ser salvo. Pero muchos religiosos de hoy prediquen otro evangelio. Perdón. Ahora, Marcos 7:6. Marcos 7:6 dice, Jesús está hablando y dice, y respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Hipócritas. Hipócritas. Esta gente religiosa perdida de hoy, igual que de los tiempos de Jesús, los fariseos, no quieren ni oír, ni escuchar, ni entender las cosas de Dios. Están jugando con las cosas de Dios. Están buscando esto. Muchas religiones del mundo de hoy no predican el Evangelio. Solo buscan el dinero. Hay una iglesia grande en el mundo que tiene sacerdotes, igual que en los tiempos de Cristo, sacerdotes. Y hablan a la gente y dicen, venga a nosotros para la salvación. Pero cuando vino Jesucristo, Cristo dijo que eran hipócritas. ¿Existen hoy en día? Todavía. ¿Cómo podemos saber si uno es un predicador de la palabra de Dios o un lobo? A ver lo que enseña. Si enseña esto, es un predicador de Dios. Si dice, esto no importa, es un lobo, es un hipócrita que predica otro evangelio. Ok, vamos entonces al último. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Mientras que está buscando el número 4. Debes creer. Salvación es por creer. Es por fe. Nadie puede ser salvo sin estos pasos. Después puede ser salvo. O puede convertirse, ¿verdad? Solo después que pasa estos tres. Gálatas 3:22 dice claramente que la salvación es por la fe.
Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dado a los que creen. Los que creen son salvos. Mire a Romanos 10:4. Romanos 10:4. Romanos 10:4 nos dice claramente que salvación es por la fe. Por la fe. Romanos 10:4. 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Estos hipócritas quieren la ley y quieren poner a la gente abajo de la ley y decir que son salvos por obras. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Esta es la obra de Cristo, ya hecho por nosotros. Es una obra hecha. Y ellos dicen, hay que hacer obras para llegar al cielo. No, no es la verdad. La verdad es esto. Las palabras de Jesucristo. Somos salvos cuando realizamos que somos pecadores, escuchamos al Evangelio, lo que Cristo hizo, y entenderlo. Después, si creemos, somos salvos. Ellos enseñan otra cosa. Cristo dijo que eran hipócritas. En Actos o Hechos 8. La importancia del corazón, ¿verdad? Es creer de corazón. Mire a Actos o Hechos 8, 36, 37 y 38. Dice, Felipe dijo, versículo 36. Yendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco, ¿y aquí agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero mira el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces la salvación es por medio de creer de corazón. ¿Creer en qué? ¿Creer en un sacerdote? ¿Creer en una iglesia? ¿Creer en sus obras? No. Creer en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las palabras de Dios. Muy fácil. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la salvación por la fe, por confiar. Como hemos visto antes, Dios usó a Pablo como nuestro apóstol. Los libros de Pablo hablan de la salvación por medio de fe. Pero los que no quieren a Dios, quieren rechazar a Pablo. Y ellos sí hallan en otros pasajes de la Biblia que la salvación es por las obras. Pero ellos quieren ir abajo de la ley. Y como hemos leído, Dios abolió la ley. Y por la fe somos salvos, no por la ley. Siguiendo a Pablo y los libros de Pablo. Es importantísimo trazar bien la palabra de Dios. Ok. Marcos 10:5. Marcos 10:5. Solo quiero dar la escritura, la Biblia. Quiero que aprendas la palabra de Dios. ¿Por qué enseño así? Porque te dije, muchos hoy en día, pastores, iglesias, gente que dice que son cristianos, prediquen. No tienes que escuchar el Evangelio. No tienes que entender el Evangelio para ser salvo. Si quieres ser salvo, ore conmigo. Y dicen, la oración te salva, ¿verdad? Muchas veces son así. Pero sin realizar que eres un pecador, sin escuchar o oír el Evangelio y sin entenderlo, nadie puede ser salvo. Punto y aparte. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto tiene que pasar primeramente. Después, cuando uno cree en el Señor, ya está salvo. Ya es salvo. Marcos 10:5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Cristo estaba hablando a los fariseos y dice que su corazón es duro. Por la dureza del corazón. ¿Por qué son perdidos? ¿Por qué no son salvos? Por la dureza de su corazón.
Cuando uno tiene una corazón dura, es alguien que no quiere escuchar, ni entender, ni aceptar, ni creer en las cosas de Dios. Marcos 16, 14. La importancia del corazón. Marcos 16, a ver, 14. Y Marcos 16, 14 dice así: finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les zahirió su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces tenemos una correlación, ¿verdad?, entre dureza de corazón y incredulidad. Uno que tiene su corazón dura es uno que no quiere creer. Entonces hay que ablandar, es una palabra, ¿verdad? Cuando Dios ablanda al corazón, uno puede creer. Mira Lucas 24, 25. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. Hablando otra vez a los fariseos, a los perdidos, a los líderes religiosos perdidos. ¿Qué dijo? Lento de corazón. ¿Cómo dice? 24, 25. Tardos de corazón para creer. Insensatos. Entonces, cuando uno cree en Cristo es porque su corazón acepta por fe. Pero uno que no acepta al Evangelio es uno que tiene un corazón duro. La dureza de su corazón impide de creer, o impide a ellos para que crean. Juan 12:40 dice así. Juan 12:40 dice: Él ha cegado los ojos de ellos y ha endurecido el corazón de ellos para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Gente así no son salvos, según la palabra de Dios, según Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen sus corazones endurecidos. Es decir, están oscuros, hay tinieblas adentro, es el pecado. No quieren ver, no quieren oír, dice aquí, y no quieren entender. Interesante. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Crees en mí, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, crees en mí. A creer en Cristo de corazón es uno que no tiene el corazón endurecido, ¿verdad? Otros versículos, ya estamos casi al fin. Romanos 10:8. Romanos 10:8, disculpe. Mi corazón, perdón, mi garganta duele. Romanos 10:8 dice así. ¿Más qué dice? Dice la palabra de Dios. Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la cual predicamos. Entonces, en su corazón, bueno, ¿cómo le digo esto? Entonces, Dios está mirando en su corazón para ver lo que pasa. Él sabe si ha pasado estos tres. Y cuando uno acepta por la fe al Señor, Dios mira dentro del corazón y dice: ahora confían en mí, ya son salvos. Pero también puede ver en el corazón de los perdidos, religiosos. Y aunque es que con los labios y la boca hablan de Dios y dicen: oh, somos de Dios, Dios sabe la dureza de su corazón. Y por esto Dios quiere revelar a ellos la verdad. Es por la predicación del Evangelio. Vamos ahora a Efesios 4:18. Ese es un buen versículo. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón. Entendimiento entenebrecido. Entonces es como así, está oscuro, su corazón tiene tinieblas,
¿Y qué necesitan? La luz del Evangelio. Por esto leímos en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Si lo hallo. 2 de Corintios 4. Mire lo que dice. Versículo 3 primero, que hemos leído antes, pero otra vez leímos 3 y 4. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierdan, los perdidos, es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Y dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, con todo esto, ¿qué está diciendo? Pues según la palabra de Dios, un hombre nacido en el mundo es perdido. Necesita al Señor. Su corazón está en tinieblas, es oscuro, entenebrecido, como dice la palabra de Dios. Dios tiene la luz es el Evangelio. Y la luz tiene que resplandecer en el corazón de ellos antes que puedan ser salvos. Entonces, ¿cómo puede uno que dice que es un cristiano, cómo puede decir, no tiene que escuchar ni entender el Evangelio para ser salvo? ¿Cómo es posible que un líder religioso dice así? Y dice que cree en la Biblia. ¿Cómo es posible que dice, yo creo en la Biblia, y decir algo ajeno de la Biblia? Pero muchos hoy en día predican, no tiene que entender la Biblia, no tiene que escuchar el Evangelio, puede ser salvo aparte de eso. Mentira. La palabra de Dios nos enseña que uno tiene que realizar, ver su condición, su estado, ¿verdad? Ver que es un pecador. La Biblia dice que tiene que escuchar o oír la palabra de Dios, o oír la palabra, el Evangelio. Y tiene que entender lo que Cristo ha hecho en su lugar. Después de esto, cuando creen en el Señor, al mismo instante, están salvos. Están salvos al mismo instante. Vamos a leer otra vez, porque este versículo explica bien. Hemos leído una vez, pero me gustaría leerlo otra vez. Dice en Efesios 1:13. Ok, ahí está, Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o escuchar el evangelio, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al mismo instante que uno confía en el Señor, acepta por fe al Señor por medio de creer en el evangelio, a este mismo momento está sellado con el Espíritu Santo, está salvo. Pero nadie puede ser salvo antes que primeramente pasa tres cosas. La orden de la salvación. Terminamos con Romanos 10:14. Romanos 10:14 dice así. Y es buena pregunta, este versículo es una pregunta. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, la palabra de Dios es muy fácil entender lo que he enseñado. La palabra de Dios nos enseña que antes que uno puede ser salvo, algo tiene que pasar. Tiene que saber o realizar que es un pecador, escuchar el evangelio y entenderlo. Después decidir creer, por fe aceptar a Cristo como su Salvador. Hebreos 10:22, y vamos a terminar con esto. Hebreos 10:22. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. Acerquemos con corazón verdadero. Si uno quiere ser salvo, quiere tener perdón de los pecados, hay que creer de corazón. Crees con todo tu corazón, bien puedes, dijo. Creer en el evangelio de corazón y eres salvo.
Quizás estás mirando a esto. Tengo pregunta. ¿Cuándo entendiste que eres un pecador? ¿Cuándo realizó en su vida que era perdido usted? ¿Cuándo era la primera vez que miró a sí mismo diciendo, wow, soy pecador? ¿Cuándo pasó en su vida? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó al Evangelio? Quizás nunca, quizás la primera vez ahora mismo, no sé. Pero ¿cuándo aceptó al Señor como su Salvador? ¿Cuándo entendiste al Evangelio? ¿Cuándo es que por fin lo agarró? Quizás dice, oh, yo he escuchado a esto toda mi vida. Pero aquí la tienes, pero nunca aquí recibió por fe. Si tú no eres salvo hoy, usted puede aceptar al Señor como su propio Salvador, como tu propio Salvador. Si ya tienes Cristo como su Salvador, ¿por qué no predicas a los demás acerca de este tema? Hay mucha gente en el mundo de hoy. Muchos están siguiendo a la religión, a los religiosos, a los hipócritas, a los lobos, acercando a Dios con sus labios, pero negándole con su corazón. Lo que necesitas es predicar a los perdidos el Evangelio de Jesucristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Bueno, gracias por aguantarme y escuchar a este mensaje. Hice mucho mejor en inglés, pero por lo menos pudiste leer los versículos y ver que hay 3 cosas que tienen que pasar antes que uno puede ser salvo. Tiene que ver su condición perdido, tiene que escuchar el Evangelio, tiene que entenderlo. Después y solamente después puede ser salvo por la fe en lo que Cristo ha hecho. Dios me le bendiga, como dicen en Honduras, Dios me le bendiga o Dios te bendiga. Gracias por ver lo que hemos visto hoy. Adiós.